Hacemos una oración para comenzar el estudio de esta noche y así poder, ¿verdad?, disponer nuestros corazones para lo que Dios tiene para nosotros. Padre de la gloria, en este momento venimos delante de tu presencia, mi Dios amado, reconociéndote a ti, Señor, como nuestro dueño, como nuestro Salvador, como nuestro Dios todopoderoso, reconociendo, mi Dios amado, que sin ti nosotros no somos nada. Gracias, Padre, porque en esta noche tú nos has permitido, Señor, que podamos, Señor, estar reunidos una vez más en tu casa. Hemos glorificado tu santo nombre, te hemos exaltado porque tú te lo mereces, Padre. Y en este momento, Señor, te ruego que uses este vaso para poder, Señor, dar el estudio de tu santa palabra. Quita, Señor, todo pensamiento humano, Señor. Quita todo, Señor, comentario que vaya fuera dentro de tu voluntad, Señor, porque sabemos y entendemos que tu palabra es santa y tú eres digno, Señor, que tu pueblo reciba, Señor, un estudio, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Vamos a estar, ¿verdad?, una vez más estudiando la tercera carta del apóstol Juan. Esta es la última carta del apóstol Juan, que tiene solo un capítulo con 15 versos, pero que nos han edificado mucho. La semana pasada tuvimos un estudio muy precioso que nuestro hermano Damaso, ¿verdad?, nos estuvo compartiendo. Y fíjese que si usted ve esta carta, como le digo, es pequeña, usted va a ver ahí los títulos que tiene, ¿verdad?, cada parte de los versículos, y está dirigida a un hermano, el cual nuestro hermano Damaso nos estuvo hablando la semana pasada, a un hermano que se llamaba el hermano Gayo, al cual el apóstol Pablo elogió por su actitud, de cómo él, ¿verdad?, era como cristiano, cómo él se comportaba con los enviados del Señor, con los misioneros, cómo él era siempre tan hospitalario, un hombre que no cambió su carácter cristiano, así como usted y yo, porque estamos, ¿verdad?, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, y debemos nosotros constantemente por eso estar estudiando las Escrituras, para que cuando nosotros leyendo y estudiando las Escrituras nos encontremos en una posición en la cual la palabra nos confronta, digamos, es tiempo de detenerme porque no puedo continuar de la misma manera. Es por eso que la palabra de Dios nos habla tan clara y tan directa, porque nos ama. La razón por que el apóstol Pablo escribió estas cartas, su énfasis era, ¿verdad?, del alertar a la iglesia de Jesucristo, que somos usted y yo, así como él habló a la iglesia en los tiempos antiguos. La misma palabra nos habla ahora a nosotros, y nosotros debemos de escucharla, debemos de atesorarla, debemos de estudiarla, aprenderla, pero sobre todo practicarla. Porque cuando nosotros ponemos por práctica, por obra, lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios, es ahí cuando nosotros empezamos a ver esos cambios. Es ahí cuando usted ve que ya no es el mismo de antes, pero que todavía no hemos alcanzado esa perfección hasta que Cristo venga. Y ya ahorita vamos a entrar a lo que es el verso 9, y vamos a estar hablando de un hombre que se llama Diótrefes, y este hombre su carácter, ¿verdad?, es contrario al que fue dirigida esta carta, como el hermano Gayo. Hermano Gayo, como les volví a decir los que no estuvieron la semana pasada, ese hombre era un hombre ejemplar, un ejemplo a seguir. Pero este hermano Diótrefes, del cual vamos a estar leyendo ahorita, usted se va a dar cuenta que es todo lo contrario. Y mire lo que dice el verso 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Aquí podemos ver cómo el apóstol Juan
le deja saber esto o alerta, ¿verdad?, al hermano Gallo y también al que llevó esta carta y aquel que escuchara cuando se leyera esta carta. Qué bonito, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado o le pasó en el pasado cuando usted abría una carta, la leía. Muchas de esas cartas eran privadas, pero otras se podían leer entre familia. Nosotros, ¿verdad? En mi caso lo puedo decir, mi papá emigraba mucho para este país y nosotros esperábamos la carta de mi papá, y cuando llegaba, todos ahí sentados escuchando y viendo lo que mi papá había escrito. Entonces yo me imagino que ellos también pasaban estos momentos. El apóstol Juan alertaba sobre el comportamiento de este líder de esta iglesia. Estaba teniendo un comportamiento contrario a lo que el apóstol Juan estaba enseñando. Recuérdense que estuvimos estudiando las otras cartas, las cuales nos hablaba del amor fraternal, porque se enfatiza del amor entre hermanos, que nos amemos, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado de los falsos. Entonces ahora nuevamente se encuentra él en una posición de alertar a la iglesia, porque hay un líder que se está pasando de su nombre, que se está pasando de listo, diríamos nosotros en estos tiempos, que está poniendo el nombre de Cristo por un lado, que no está aceptando, ¿verdad?, al apóstol Juan como apóstol, no está aceptando la misma palabra de Dios, por lo cual no está aceptando a Dios, está rechazando. Entonces el apóstol Juan, él rechazó este comportamiento en lo absoluto y hace saber a través de esta carta que el comportamiento de este varón llamado Diótrefes está erróneo, está fuera de lugar, que la iglesia, ¿verdad?, esté atenta a lo que está pasando, porque a él me imagino que así como se alegró al escuchar lo que estaba pasando con el hermano Gallo y se atreve a elogiarlo, a escribirle esta carta, y más adelante también a un hermano que se llama Demetrio, me imagino que acá, ¿verdad?, aparte de que tal vez hubo ese celo, porque nosotros como cristianos, al ver que algo está fuera de la palabra de Dios, viene el celo cristiano, ¿verdad? No aquel celo que quiere que el hermano, ¿verdad?, caiga totalmente, sino que uno le quiere hacer ver su falta o le pide al Señor que le haga ver su falta para que ese hermano sea restaurado. Entonces acá el apóstol Juan dice: yo he escrito a la iglesia, créame que les he escrito, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea que el apóstol Juan quería ir, pero aquí había alguien que se oponía a recibir al apóstol Juan o a aquellos que eran enviados por el apóstol Juan. A lo contrario, ¿verdad?, del hermano Gallo, que recibía a todos aquellos que él enviaba. Los recibía, dejaba que hablaba la palabra de Dios y así mismo, ¿verdad?, les ayudaba para que ellos continuaran predicando y dando las buenas nuevas. Leamos lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí, ¿verdad?, podemos ver claro que la iglesia es de Cristo y que ninguno, por nombre que usted crea que tengamos, que usted haya estudiado o por lo que usted haya logrado, podemos ir, ¿verdad?, sobre otras personas, porque todo lo que nosotros somos y obtenemos o podemos alcanzar es por gracia y misericordia, para gloria de Cristo, porque solo Él es el que merece el primer lugar. Y aquí había uno que se le había olvidado eso. Y esto, ¿verdad?, nos habla a nosotros como iglesia, porque imagínense, usted podrá decir: no, que yo no voy a ir a esta iglesia porque aquí está pasando esto y esto, y yo sé esto y esto de tal hermano, y lo he visto hablando o lo he visto predicando, y se levantan tantas cosas, hermanos, y creyendo que al moverse a otra iglesia, usted va a llegar a una iglesia y va a empezar de cero y ahí no va a pasar nada. Pues déjeme decirle que está equivocado, porque dentro de la iglesia, ¿verdad?, usted se va a encontrar de todo. Siempre
En cualquier iglesia usted va a encontrar siempre ese tropiezo, usted va a encontrar personas que no están al 100% entregadas al Señor, que hoy dicen sí y mañana se olvidan de las promesas que hacen al Señor y siguen viniendo a la iglesia porque, ¿verdad? La necesidad del ser humano es Cristo. Hay un vacío, ¿verdad? Eso lo hemos predicado, eso nosotros lo sabemos por la palabra, que el ser humano hay un vacío que nada lo puede llenar sino Cristo. Es por eso que el mundo está necesitado de Cristo. Pero acá en la iglesia, ¿verdad? También suele suceder. Mire lo que estaba pasando en esta iglesia en los tiempos. Imagínense hace cuántos años. Y hoy en día, ¿cuántas áreas nosotros no hemos descuidado para que esto entre a la casa del Señor? Y hay que tener mucho cuidado, porque el que nosotros, ¿verdad?, el Señor nos dé la oportunidad de liderar un grupito o de ser, mire, porque cuando se habla de liderazgo a veces se cree siempre, ¿verdad? Tal vez en los pastores, los ministros, los diáconos, y se olvida de su hogar. Usted en su casa es un líder. ¿Qué estamos haciendo con el liderazgo de nuestro hogar? ¿Estamos haciendo las cosas como dice la palabra? Porque qué lindo, ¿verdad? Es cuando vienen y le dicen a uno, ay, yo quisiera, mira, has visto a tal y tal hermana, ay, yo quisiera, de verdad, es que me encanta su carácter, yo quisiera, estoy aprendiendo de esa persona, qué lindo, pero qué incómodo es, hermanos, cuando vienen hermanos, ¿verdad?, quejarse de otros, y usted no sabe ni cómo evadirlos, ni cómo cortar con esas conversaciones que no edifican. Es incómodo, pero esas incomodidades pasan a causa del mal liderazgo, a causa de que se quiere vivir una vida, una doble vida. Se dice amo a Cristo, pero también ama al mundo. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho, mucho cuidado de qué es lo que estamos nosotros haciendo, qué es lo que nosotros estamos aprobando, qué es lo que nosotros estamos escuchando, de quién nosotros estamos escuchando. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el apóstol Juan, ¿verdad?, aquí está en esta noche a nosotros como iglesia, ¿verdad?, nos está diciendo que tengamos cuidado, ¿verdad?, de esa clase de líderes. Miren lo que dice Colosenses 1:18. Y él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el único que puede tener el primer lugar en todo. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros logremos, es porque Cristo, ¿verdad?, nos da es porque Cristo, ¿verdad?, en su bendita misericordia y en su gracia, ¿verdad?, nos permite ejercer ciertas cosas, pero no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros lo hayamos logrado por nuestros propios métodos, porque aquí podemos ver a un líder que tal vez sí, tal vez tenía palabra para hablar a una iglesia, y aquí hay algo bien importante, porque si el apóstol Juan, ¿verdad?, está diciendo estas palabras y los está alertando, es porque este líder ya había convencido a ciertos de que el apóstol Juan hablaba mentiras, de que el apóstol Juan lo que decía no era realidad, y habían varios que le habían escuchado. Y ese es un peligro. Es por eso que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Es por eso que nosotros con constancia debemos de estar, ¿verdad?, escudriñando su palabra, para que cuando vengan estos líderes, estos lobos, ¿verdad?, que se disfrazan de ovejas a querer, ¿verdad?, engañarnos, no seamos engañados, sino que por la misma palabra nuestros oídos, nuestros ojos, todo sea abierto. Mire lo que dice Mateo 23, del 5 al 11. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaceterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas.
Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Mire qué bonito. O sea que nosotros, ¿verdad? Debemos, a través, ¿verdad?, de este estudio, debemos de preguntarnos esta noche, debemos hacernos esta pregunta. ¿Quién, verdad? ¿Quién de mis hermanos quisiera ser como yo? A mí me confrontó esta palabra, porque nosotros como líderes, como hermanos en Cristo, ¿verdad? Nos conocemos, nos damos la mano, nos damos el abrazo, pero usted se ha puesto a pensar, ¿habrá algún hermano que quisiera ser como yo? Porque debemos de nosotros ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué legado estamos dejando? Porque tenemos que vivir una vida de acuerdo a la palabra, como Cristo quiere que la vivamos. Este hombre, ¿verdad?, estaba a lo contrario. Él quería todo para él, que se le reconociera a él. Estaba rechazando la palabra de Dios porque no era el apóstol Pablo, no era el apóstol Juan, perdón, no era a los misioneros a quien rechazaba, era a Dios mismo, porque recuérdese que ellos solo eran portadores de la palabra, así como en esta noche el Señor me lo permite a mí, solo soy portadora de la palabra de Dios, pero el que habla es Dios. Ahora ya está en nosotros, si nosotros, ¿verdad?, estamos dispuestos a recibir la palabra o a rechazarla, porque el que la recibe y la atesora, la aprende y la practica, va creciendo espiritualmente, y a través de ese crecimiento, ¿verdad?, hay cosas que a nosotros se nos tienen que ir desprendiendo, porque en el proceso el Señor nos va puliendo. Pero por la palabra, no es por el regaño, no es por la imposición, no es porque me estén mandando, no es por el nombre, no es por el poder que se crea, que se tiene sobre la iglesia de Cristo, sino que es la palabra, el temor a creer en esa palabra y al ser obediente en ellas. Nada más. Así que nosotros debemos de ser dulces, nosotros debemos de ser de suaves palabras, ¿verdad?, al dirigirnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo siempre y prestar más atención, ser un poco más, de detenernos un poco, ¿verdad?, antes de decir una palabra, porque muchas veces decimos palabras a la ligera y hay consecuencia. Entonces tenemos que aprender a ser líderes de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren lo que dice el verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire hasta qué grado había llegado el orgullo, la arrogancia de este hombre. No solamente, ¿verdad?, le estaba negando la entrada al apóstol Juan, sino que a los que él enviaba también. Y bueno, y decía, bueno, y también tengo que amonestar, usted que está escuchándome ahorita, si usted recibe a tal hermano, recibe a tal hermano en su casa, se va de la iglesia porque aquí no lo quiero. Así de grave estaba la situación. Imagínense, nosotros, bendito sea el Señor, ¿verdad?, que nosotros nunca hemos escuchado algo así de parte, yo personalmente nunca he escuchado a uno de mis líderes que me imponga algo. Porque qué triste, hermanos, que nosotros queramos, ¿verdad?, tomarnos el lugar de Dios. Hay cosas que le pertenecen solo a Él. Fíjese que nosotros podemos aconsejar a alguien, sí. Usted puede escuchar a alguien, sí, podemos escuchar a alguien hasta cierto punto. Ya cuando se están saliendo las cosas fuera de control, es momento que usted
hable también, ¿verdad? Para que entonces vaya como que apaciguando, ¿verdad? Lo que se está viviendo en el ambiente. Entonces, podemos aconsejar a alguien, podemos orar por esa persona, usted puede ir a casa, usted puede orar, así le hayan dicho algo de frente y la hayan herido y usted diga, no, pero es que lo que me lo dijo de frente, o llegó a tocarme, o por causa de esa persona llegué hasta la oficina y por eso yo me voy. No, hermanos, tenemos que detenernos a ver cuál es el problema y empezar a meditar, empezar a orar y dejar que Dios haga la obra. Porque cuando nosotros de verdad le damos el lugar a Él, el lugar que a Él le pertenece y no tomamos nosotros acción, créame que Dios va a hacer la obra. Pero cuando nosotros nos tomamos el lugar de Él, todo va a salir mal. En vez de que usted apacigüe, ¿verdad?, un fuego, le va a echar más leña y esto se va a encender. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos de no caer, ¿verdad?, a un grado como este hombre. Y usted dirá, no, yo nunca voy a llegar a tal grado, pero podemos estar ahí cerca. Entonces por eso que la palabra nos habla, ¿verdad? Porque si no, esta palabra no fuera para nosotros en esta noche. Es porque dentro de la iglesia se viven estas cosas, hermanos. Todos en algún momento hemos pasado por algo, por culpa de nosotros o por culpa de otro. ¿Y qué? No importa si ese es el plan del diablo. Acabarnos, destruirnos, que nosotros no nos amemos, que nos miremos con envidias, que nosotros, ¿verdad?, no nos amemos sinceramente, que nos demos un abrazo hipócrita. Ese es el trabajo del enemigo. Y de ahí, ¿verdad?, si Dios le bendiga y el liderazgo aquí, qué bonito y qué. No, pero Dios nos está hablando en esta noche. Él quiere que nosotros, ¿verdad?, verdaderamente rechacemos esta clase de liderazgo, que vivamos una vida como el hermano Gallo, una vida como el apóstol Pablo, como Juan, como Demetrio. Hay tantos aquí en seguir, pero principalmente a Cristo, que fue perfecto en todo, que no falló. Por eso Él es nuestro ejemplo por excelencia a seguir. Pero hay muchos, ¿verdad?, en la Biblia, muchos personajes de los cuales nosotros debemos de aprender y adquirir las cosas que ellos hacían, porque les iba bien, pero a los que les iba mal, ahí debemos de estar, pero este hizo esto, y muchas veces hacemos cosas bien parecidas, y por eso es que nos va mal, porque estamos, ¿verdad?, no haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y fíjense que aquí en el verso 10, si nos damos cuenta, hay una palabra fuerte que dice, hace obras que dice, recordaré las obras que hace parloteando. Esta palabra parloteando tiene un significado. Yo apunté dos que me llamaron más la atención y se los quiero compartir. Dice que parloteando es ofender la fama, el honor, el buen nombre de una persona, y otro dice lanzar amenazas contra alguien o decir algo negativo contra alguien a la ligera. Por eso le digo, detengámonos, no hablemos rápido, porque no sabemos de quién estamos hablando. Muchas veces creemos saber, creemos estar seguros de lo que estamos diciendo, pero a la verdad no sabemos nada, porque ese es nuestro ser carnal, el que cree saberlo inmediatamente. No, pero usted fue primero y oró para dar una opinión. Ahí está la cosa. Como muchas veces, ¿verdad?, nosotros somos seres humanos, me preguntan, contesto, me dicen, te digo. Y después, ¿dónde queda, verdad, nuestro liderazgo? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mire lo que dice Juan 13, del 13 al 16. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho a vosotros, también hagáis. Así que el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mire Cristo. Si Él, ¿verdad?, siempre tuvo el nombre de su Padre, reconociendo que Él era el Padre y Él era el Hijo.
Había uno que era mayor que él. Y nosotros, ¿verdad? A veces no queremos acordarnos ni del Espíritu, porque ahí está redarguyéndonos y la carne dice, no me redarguyas porque yo ya sé. No se acuerda del Hijo, su Salvador, que tuvo misericordia de nosotros. No viene eso a nuestra mente. Mucho menos nos vamos a acordar del Padre. Entonces nosotros debemos de tener bien en claro, por la palabra, porque la palabra nos dice que nosotros a nadie tengamos por siervo. A nadie creamos que somos señor, no es que yo soy aquí la jefa, porque a mí me pusieron y ustedes van a hacer lo que yo digo. O tal vez usted dirá, no les voy a hablar así, les voy a hablar de una manera astuta, por decir así, porque me voy a ganar su confianza y usted empieza a traer algo y así, pero porque ya está tramando algo, porque se ha visto, fíjese que en grupos donde entran líderes, ¿verdad? Que ya tal vez tenían 2 líderes, falta otro, llega otro grupo, llega otro líder, perdón, y ese líder, cuando usted siente, el que entró de último es el único que está y todos se fueron. Y usted dice, ¿pero qué pasó? Porque algunas personas entran viendo cómo quitar a otras, porque porque dicen, yo lo puedo hacer, y yo lo puedo hacer, y se empiezan a hacer y hacer, y empiezan a quitar, cuando Dios no nos mandó a eso. Todo tiene un orden. El liderazgo tiene un orden. Y Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros hagamos las cosas conforme a su palabra. Así que debemos de ser guiados por Él, hacer la obra por Él, trabajar en unidad, que es lo más lindo. Trabajar en unidad, porque hermanos, cuando se trabaja en unidad hay armonía y usted quiere continuar y a usted no le importa, hermano, desvelarse, dejar, ¿verdad?, lo que tenga que dejar, invertir lo que tenga que invertir, pero cuando algo está incómodo dentro del liderazgo, usted no quiere ir ni a las reuniones. Entonces ahí estamos fallando, algo está fallando, tenemos que arreglarlo. Veamos lo que nos dice Santiago 3:5. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tengamos cuidado, porque el apóstol Juan reprochó la manera en que este hombre, ¿verdad?, se burlaba de ellos, los difamaba, hablaba mentiras, rechazó ese comportamiento en lo absoluto. Y tener mucho, mucho cuidado a quien se está difamando. Porque imagínese este hombre hablando del apóstol Juan, el único que estuvo, ¿verdad?, en la crucifixión de Cristo. Fue testigo ocular. Podemos ver cómo somos edificados por las cartas, los libros que él escribió. Y a veces, ¿verdad?, somos ligeros. Y por eso la palabra nos manda, ¿verdad?, a detenernos, que tengamos cuidado, que no nos involucremos en conversaciones que pueden dañar el testimonio de nuestros líderes. Nuestros líderes son nuestros líderes y así a usted le digan que esto, que el otro, usted vaya y dígale a esa persona, ora por esta persona y póngase a orar usted también, porque si no, tampoco hay liderazgo. Tenemos que orar los unos por los otros, porque créame que la oración, como dijo hermana Morena en una prédica, en la oración hay poder. Y todo lo que tenemos, todo lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios. No es porque nosotros nos hayamos ganado ningún lugar, ni porque somos el favorito, no. Somos hijos de Dios, comprados por su sangre. Usted y yo no pagamos nada, Él lo hizo todo. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Veamos lo que nos dice Timoteo 5:19. Aleluya. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Allá usted, ¿verdad?, si quiere llegar hasta ese punto. No, hermanos, debemos de tener mucho cuidado cuando se habla de alguien o le quieren hablar de alguien. Mucho cuidadito con a quién está escuchando,
Mucho cuidadito de estar llevando todo lo que le dicen a la oficina. No, hermanos, pongámonos a orar. Y si usted ve que la cosa de verdad está aumentando y que está escalando, entonces busque a unos líderes, pero no busque amigos. Porque ese amigo tiene otro amigo y ese otro amigo tiene otro amigo, que usted sabe, toda la iglesia lo sabe. Entonces debemos de ser bien selectivos en cuanto a estas cosas y teniendo, ¿verdad?, la dirección del Espíritu Santo. ¿Hasta aquí hay alguien que tenga preguntas? Amén, gloria a Dios. Entonces seguimos. El apóstol Juan advierte sobre los falsos, así como Diótrefes, que usaba a la iglesia de Cristo para tener ese nombre. Y a muchos ya los tenía contagiados, pero habían unos, ¿verdad?, que estaban permaneciendo en la palabra, escuchando, ¿verdad?, estas verdades que el apóstol Juan enviaba y rechazaban también, ¿verdad?, lo que decía este hombre. Y así nosotros, hermanos, a donde el Señor nos lleve, porque usted dice, ay, tal vez que yo fui a otra iglesia y viera que escuché una tremenda cosa, o me dijeron esto, o no me abrazaron. Hermanos, no nos veamos así, porque recuérdese que nuestra lucha no es contra el hermano. Ay, eso lo debemos de tener más que claro, porque hemos estado estudiando sobre esto, que nosotros no tenemos lucha contra mi hermano, no, es contra el adversario, el que lo usa. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a luchar contra lo que el enemigo le pone al hermano para que tal vez usted se sienta atacado? Con la oración, la palabra y el ayuno. Oración, palabra, ayuno. Oración, palabra y ayuno. No es llorando, no es hablando, no es criticando, no es estando de oficina, en reunión, no es así. El Señor se agrada cuando ve que nosotros como hijos vamos al lugar correcto, buscando auxilio de donde viene nuestro socorro. ¿Y de dónde viene nuestro socorro? Directamente de Él, amén, porque solo Él nos puede ayudar. Leamos lo que nos dice Romanos 16, 17 al 19. Amaos os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El que ve el mal lo mira y se aparta. Pero a veces nos gusta estar ahí. Y ahí está el peligro. Porque dice que nosotros, ¿verdad?, seamos sabios para el bien e ingenuos. Hágase como el que no sabe mejor. Ay, ay, ay. Tenemos que ser así. Por la palabra, porque la palabra nos lo advierte. Amén. Ahora veamos, pasemos al verso 11. Mire, aquí habla de un hombre. Dejamos atrás ya a nuestro hermano Gallo, un hermano que bendice nuestras vidas. Estúdielo, apréndalo y practíquelo. Y a este hombre Diótrefes, estúdielo, apréndalo y rechácelo, sáquelo, no lo practique. No es para nosotros, es solo para aprenderlo y quitar todas esas malas costumbres. Ahora aprendamos de este hermano Demetrio y dice, amado, mire qué lindo cómo se dirige. Yo no sé cómo usted se quiere que se dirijan de usted, pero mire, el apóstol Juan dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Veamos lo que dice primera de Juan 3:6. Y dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que, si nos gusta vivir en el pecado, tengamos cuidado de decir, ¿verdad?, que somos de Cristo.
¿Por qué le digo si le gusta vivir en el pecado? Porque debemos de recordar que todos pecamos. De una u otra manera nosotros pecamos. Pero aquel que le gusta el pecado, aquel que planifica el pecado, aquel que tiene todo según él bien trazado y arreglado para que nadie lo descubra, no ha visto, no ha conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios, hermanos, vamos a aborrecer esas cosas porque el Espíritu Santo no nos permite. Usted hace algo malo y, ¿verdad? El Espíritu Santo nos redarguye y inmediatamente tenemos que ir a arreglar las cosas con papá. Porque está en peligro, ¿verdad? Nuestra salvación. Pero si usted peca y viene a la iglesia, sale de la iglesia, va, peca y nada pasa, algo no anda bien. Tiene que tener mucho cuidado. Si esto le está pasando, esta es la noche para que usted reflexione y pueda meditar en la palabra de Dios y tener esa convicción. ¿Quién es Jesús? Veamos lo que nos dice Juan, primera de Juan 3:10. Y dice: en esto se manifiestan a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que ahí lo tenemos claro. Si nosotros, ¿verdad?, somos injustos, si nosotros no amamos a los hermanos, si nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, si estamos hablando mal de nuestros hermanos como lo hizo este líder, no somos de Dios. No diga que va para el cielo porque no va a pasar. Por mucho que sus familiares quieran, por mucho que la pastora quiera, por mucho que los líderes quieran, no va a suceder. Porque la palabra, ¿verdad?, rechaza esas conductas que son contrarias a la obediencia que Él nos pide a través de su palabra. Este es nuestro manual de vida y por eso debemos de nosotros estudiarlo y debemos de meditar en él para que cuando nosotros veamos algo fuera de la palabra de Dios, corramos a arreglarlo. Porque tenemos, ¿verdad?, en él la seguridad de que si le hemos fallado y lo reconocemos, él nos va a ayudar a salir de esto. Él nos va a ayudar a salir y no lo vamos a volver a hacer. Leamos lo que nos dice Mateo. Leamos el verso 12 primero. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Porque sí, él estaba seguro, ¿verdad?, de lo que decía. Estaba hablando la palabra de Dios. Y lo lindo, ¿verdad?, que como decía que todos, ¿verdad?, admiraban y daban testimonio del hermano Demetrio. O sea, decían cosas lindas del hermano Demetrio. Este hermano es fiel, este hermano tiene una conducta intachable, este hermano persevera en la palabra, este hermano no vive, ¿verdad?, dos vidas, no, que él es uno dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea que él daba testimonio sin necesidad de decir, hermano, yo soy esto, yo soy el otro, así como este Diótrefes que quería tomarse un lugar. No, hermanos, sin necesidad de nada, sus acciones hacían que el que lo conocía le llevaba estas palabras al apóstol Juan. Y el apóstol Juan estaba reconociendo, ¿verdad?, lo que era este varón. Entonces veamos, dice que aún la verdad misma también nosotros damos testimonio. ¿Cuál era la verdad misma? La palabra de Dios es la verdad. La misma palabra testificaba por él. O sea que él vivía conforme a la palabra. Cristo es la verdad. Estaba viviendo una vida cristocéntrica. Qué lindo, hermanos. Esa es la vida que nosotros debemos de vivir. Una vida cristocéntrica, que se vea Cristo en nosotros en todo lugar. Pues entonces, ¿verdad?, vamos a dar buen testimonio. Y otros, ¿verdad?, van a decir, quiero ser como Él, pero sin saberlo ellos están diciendo, quiero ser como Jesús, porque es Jesús mismo, es Jesús, porque la gloria y todo es de Él. No somos nosotros, es Él en nosotros. Alabado sea su nombre. Leamos lo que dice Mateo 7, 18 al 20.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Usted ha escuchado? Ah, no, sí, yo ya lo conozco. Ta, ta, ta. Y a esta, cuando se va a expresar de alguien, ¿verdad? De que es bien, yo a ella la conozco. A él, ya ni dice esta. Ahí no dice esta o este, porque es que de verdad, hermanos, nosotros, ¿verdad? Nos damos a conocer según lo que nosotros estamos viviendo. Según la realidad de nuestra vida, así nos damos a conocer. Sin que usted diga nada, ya nos conocen. Si yo voy ahorita y le pregunto, hermano, una cualidad que usted ve en mí, y tal vez no va a haber cualidad, y si empieza a decirme, fíjese, hermana, que esto y esto, ¿cómo estoy siendo? ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estoy hablando? ¿Dónde me ha visto? Todo eso es lo que da testimonio de nosotros. Amén. Leamos lo que nos dice Primera de Corintios 11:1. Esto lo dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida secular, ¿verdad?, decimos a veces que admiramos, ¿verdad?, a ciertos hermanos, ciertos líderes, usted admira las cosas buenas, el fruto bueno que se está dando por ellos, usted los admira y es lindo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, él se atreve a decir, ¿sabes qué? Si quieren ser imitadores de alguien, sean imitadores de mí. Lo digo con tal seguridad porque estaba viviendo una vida como Cristo pide que la vivamos. Ahora, hagámonos esa pregunta, ¿seremos capaces nosotros de decir, hermano, sea como yo? Seamos sinceros y hagámonos esa pregunta. Mire, si usted quiere que le vaya bien, sea como yo. Nos confronta la palabra porque en muchas áreas, ¿verdad?, nosotros no estamos, ¿verdad?, a la estatura de este varón que vivía una vida, mire, le venían problemas, le venía esto, le venía el otro, y todo era en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, y en Él me glorío, nada es para mí, todo lo tengo por... Es hermoso estudiar al apóstol Pablo. Es hermoso estudiar al apóstol Pablo porque en él podemos encontrar, ¿verdad?, el cambio que él pudo tener del mundo a Cristo. Y podemos ver todas esas cartas y cómo somos edificados a través de esas cartas. Hemos estado estudiando las cartas y por eso es de que la palabra de Dios es tan edificativa para nosotros, porque es la que nos cambia, la que nos transforma. Así que el buen testimonio de Demetrio fue realzado en estos dos versos. Dos versos fueron necesarios para conocer a este hombre y para aprender tanto de él. Solo en dos versos, donde el Señor nos confronta a vivir, ¿verdad?, de una manera en la cual alguien pueda dar buen testimonio de nosotros. Pero si alguien da mal testimonio de nosotros, tenemos que arreglar. ¿De qué habló? Y según lo que habló, esa área en la que estamos fallando, ver en qué estamos fallando para que entonces arreglarnos en Cristo. Pero si con orgullo venimos y nos queremos, ¿verdad?, posicionar y, ¿verdad?, querernos hacer como los fuertes, por decir, a creer que nosotros tenemos la razón y que esto es así, y que se hace así, que esto no cambia, sin haber orado, sin haber pedido dirección y usted estar con una seguridad, estamos mal. No queremos que Dios, ¿verdad?, haga la obra en nosotros. Ahora mire lo que dice el despido del apóstol Juan en la carta. Su verso 13, 14 y 15 dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Y si usted lee la carta de la segunda de Juan, también del apóstol, segunda de Juan, también ahí dice, ¿verdad?, en el 12 y el 13, tengo muchas cosas que escribirlos, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos
de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Entonces, es como un despido bien parecido, ¿verdad? Porque a veces, no a veces, se dice, no hay una seguridad que la carta fue escrita por el apóstol Juan, pero cuando usted ve toda la manera de la escritura, la literatura, el lenguaje que él usaba, los años en que fue escrita, es por eso, ¿verdad?, que se le dio a él, porque casi 100% seguro que él la escribió. Y si usted compara, ¿verdad?, como le digo, un verso con otro verso, como él habla en estas cartas de lo que es el amor, la verdad, de tener cuidado contra los falsos, ahí nosotros vamos a poder entender que estas cartas las escribió él. Así que han sido cartas que nos han edificado. Amén. Hemos aprendido mucho. Vamos a practicar el amor, la verdad. Vamos a tener cuidado de los falsos, pero no poniéndoles el pie, sino orando, ¿verdad?, para que Dios restaure, ¿verdad?, también a nuestros hermanos. Amén. Y con esto, ¿verdad?, ya entrego el tiempo.